Capítulo 51. La técnica requería tiempo para desarrollarse, y su poder no se desataba instantáneamente. Esta limitación dejaba aberturas, vulnerabilidades que el enemigo podía explotar. Pero no había manera de evitarlo. Por suerte, el chakra de Uchiha Aru se había solidificado, denso y potente, listo para ser utilizado. Casi simultáneamente, el jutsu liberación de madera del primer Hokage y la técnica del dios del trueno volador del segundo Hokage se lanzaron hacia él, listos para terminar la batalla decisivamente. En ese instante, puños de chakra puro y devastador se fusionaron en las palmas de Aru, irradiando un aura capaz de aniquilarlo todo a su paso. Con un movimiento feroz, los desató. Nadie podía comprender el terror absoluto de este ninjutsu. En cuestión de segundos, el campo de batalla se transformó. El elemento madera del primer Hokage, un bosque de ramas retorcidas e imponentes, se hizo añicos bajo el ataque de Aru. El segundo Hokage, Tobirama Senju, no pudo evadirlo a tiempo. La mitad de su cuerpo quedó pulverizado por el golpe. Sin embargo, como producto de la reencarnación del mundo impuro, su inmortalidad entró en acción y su forma se recompuso rápidamente. Aún así, la vista era escalofriante. En un instante fugaz, Aru había repelido el ataque conjunto del primer y el segundo Hokages. Incluso hirió gravemente a uno. Hashirama Senju, venerado como el dios shinobi, y Tobirama, cuyo dominio del ninjutsu espacio-temporal era legendario, se habían reencontrado. Es cierto que no estaban en su mejor momento, limitados por las limitaciones de su estado reencarnado, pero la hazaña fue asombrosa de todos modos. La moral de los ninjas de la organización Raíz se desplomó. Momentos antes, habían cargado con una mezcla de vergüenza, rabia y miedo, solo para ser aplastados. Ahora, la desesperación se apoderó de ellos, acompañada de una duda persistente. ¿Podría un hombre así siquiera ser derrotado? Incluso Danzo y Orochimaru, ambos potencias de nivel Kage, tenían expresiones sombrías. Como guerreros experimentados, instintivamente se compararon con la demostración de Aru, preguntándose si podrían hacerlo mejor. La respuesta fue dolorosamente clara. No solo no podrían igualarlo, sino que podría sucederles peor. El segundo Hokage, con su incomparable técnica del dios del trueno volador, no había escapado al ataque de Aru. Un shinobi vivo, sin la ayuda regenerativa de la reencarnación del mundo impuro, habría sido aniquilado por semejante golpe. ¿Podrían superar la velocidad de Tobirama? Difícilmente. El hombre enmascarado, siempre enigmático, permaneció inmóvil, con un comportamiento tan frío y calculador como siempre. Nadie sabía si el rostro debajo de esa máscara se mantenía tan sereno después de presenciar el poder de Aru. La batalla continuó. El elemento madera de Hashirama conjuró enredaderas serpenteantes, mientras que Tobirama apareció y desapareció con el dios del trueno volador, cada golpe una danza mortal de precisión. Aru contraatacó con su ataque de vacío de los 80 dioses, una técnica de ferocidad sin igual. Resistió sus ataques de frente, con resultados espectaculares. El cuerpo de Tobirama fue destrozado varias veces, solo para reformarse a través de la resurrección maldita. Ni siquiera Hashirama, el dios shinobi, se salvó. Sus construcciones de madera se desmoronaron bajo el implacable bombardeo. Si no fuera por la regeneración infinita de la reencarnación del mundo impuro, la lucha habría terminado hace mucho tiempo. Pero el chakra de Aru no era ilimitado. El ataque de vacío de los 80 dioses, aunque devastador, exigió un precio inmenso. Solo su físico único, mejorado por Otsutsuki, y la mejora del Mangekyou Sharingan le permitieron mantenerse así durante tanto tiempo. Sin embargo, tras incesantes enfrentamientos, sus reservas se estaban agotando. Simulación fallida. Un mensaje translúcido se materializó en el aire, anunciando el resultado de esta prueba. Incluso con la dorada destreza del ataque de vacío de los 80 dioses, Aru no había logrado sobrevivir a la masacre del clan Uchiha. Pero este intento era completamente distinto a sus anteriores. En su tercera simulación, Aru se vio abrumado, permaneciendo siempre a la defensiva. Esta vez, el ataque de vacío de los 80 dioses cambió el rumbo, otorgándole el dominio sobre el primer y el segundo Hokages. Su derrota no se debió a una falta de poder, sino a la insuperable ventaja de la inmortalidad de sus enemigos. Los Hokages reencarnados poseían chakra infinito y regeneración ilimitada, equivalente a salud y resistencia infinitas. Aru, a pesar de todo su poder, era mortal. Su agotamiento de chakra era real y lo había hundido. Aún así, esto fue una gran mejora. Su enfoque había cambiado de simplemente derrotar a los Hokages a afrontar el desafío mayor: contrarrestar la naturaleza inmortal de la reencarnación del mundo impuro.
La mente de Haru se aceleró, recordando lo que sabía sobre la técnica prohibida. La reencarnación del mundo impuro invocaba las almas de los shinobi fallecidos, uniéndolas a formas físicas. Estos espectros obedecieron a su invocador sin cuestionarlo, poseyendo un chakra casi ilimitado y una invulnerabilidad a la muerte. En la cuarta gran guerra ninja, Kabuto Yakushi había usado este jutsu para resucitar a un grupo de shinobi legendarios, causando estragos en las fuerzas aliadas shinobi. Pero la técnica no era perfecta. Tenía debilidades. Primero, las técnicas de sellado. Si bien los shinobi reencarnados eran inmortales, un poderoso jutsu de sellado podía atarlos, anulando su regeneración. Una vez sellados, era imposible escapar. En segundo lugar, el tiempo de recuperación. Aunque inmortales, un ataque suficientemente devastador podría retrasar su regeneración, creando una ventana para el sellado u otras tácticas. En tercer lugar, el riesgo de rebelión. Un shinobi reencarnado, consciente de los sellos del jutsu, podría liberarse, como le ocurrió a Uchiha Madara durante la Cuarta Guerra. De manera similar, individuos excepcionalmente poderosos, como Hashirama Senju, podrían resistir o ignorar por completo el control de su invocador, conservando gran parte de su fuerza anterior. Haru entrecerró los ojos al ver este conocimiento pasar por su mente, mientras las estrategias se formaban a la velocidad del rayo. El sistema, mientras tanto, ya se preparaba para la siguiente simulación. El tiempo era oro, cada segundo crucial en estas pruebas. Rápidamente se centró en el enfoque más viable. De las tres debilidades, solo las técnicas de sellado estaban a su alcance. Los demás eran menos factibles. Retrasar la recuperación requería una fuerza abrumadora. El poder de un Super Kage, que Haru aún no poseía. Romper el control del invocador era igualmente improbable. Los Hokages reencarnados, aunque no en su mejor momento, aún operaban con la fuerza de un Kage. Obligarlos a rebelarse, especialmente a Hashirama con su histórico desprecio por los Uchiha, era una quimera. Sellarlo fue la solución. Era el camino más práctico. Los pensamientos de Haru se agudizaron, concentrándose en las técnicas de sellado que conocía. El Fuinjutsu del clan Uzumaki, el intrincado arte del sellado, podía neutralizar incluso la inmortalidad de la reencarnación del mundo impuro. Recordó el sello de la muerte del segador, una técnica prohibida que podía atrapar almas a costa de la vida del lanzador, o el menos extremo sello de los 4 símbolos, capaz de atar objetivos indefinidamente. Ninguno de los dos era sencillo, pero estaban dentro del ámbito de las posibilidades para un shinobi de su calibre. En el campo de batalla, la simulación se reinició. Los ninjas raíz se reagruparon. Sus rostros reflejaban temor y determinación. El ceño fruncido de Danzo se profundizó. Su único ojo visible brillaba con cálculo. Los labios de Orochimaru se curvaron en una sonrisa burlona, intrigado por el caos. El hombre enmascarado, probablemente un Uchiha, aunque su identidad permanecía oculta, observaba impasible, como si la rebeldía de Haru fuera solo una arruga en su gran plan. Haru se estabilizó mientras el chakra corría por sus venas. El Manjeki Sharingan giraba en sus ojos, su brillo carmesí atravesando la neblina del campo de batalla. No necesitaba derrotar a los Hokages por completo, todavía no. Necesitaba ser más astuto que ellos, explotar las fallas de la reencarnación. Un jutsu de sellado, perfectamente sincronizado, podría cambiar el curso de la situación. El lanzamiento de madera del primer Hokage volvió a la vida, los árboles surgieron de la tierra como lanzas vivientes. Tobirama desapareció, su cuna y del dios del trueno volador brillando al teletransportarse, apuntando al punto ciego de Haru. Los puños de Haru crepitaban con chakra, el ataque de vacío de los 80 dioses se activó de nuevo. Pero esta vez, se contuvo, conservando su fuerza. Necesitaba crear una apertura, un momento en el que la regeneración de los Hokages se retrasara, donde se pudiera aplicar un sello. La batalla reanudó su ritmo brutal. La madera chocaba contra el chakra, el espacio-tiempo se reflejaba en la fuerza bruta. Haru bailaba al borde de la derrota, con la mente llena de posibilidades. En algún lugar de este caos se encontraba la clave de la victoria. No solo la supervivencia, sino la aniquilación de la ventaja imperecedera de sus enemigos. Lo encontraría. Tenía que hacerlo. El destino del clan Uchiha dependía de ello. Capítulo 52. Sistema, inicia simulación. Uchiha Haru, tras comprenderlo todo, habló en voz baja y resuelta. Reeligió sus talentos y entró de nuevo en la simulación. Esta vez, planeó utilizar técnicas de sellado para cambiar el rumbo. Sin embargo, aunque Haru había aprendido algunas artes de sellado, todavía era extremadamente difícil sellar las potencias del primer y segundo Hokage.
Para empeorar las cosas, estaba rodeado de enemigos. Los agentes de la raíz, Danzo, Orochimaru e incluso Uchiha Itachi lo vigilaban constantemente, interfiriendo en cada paso. Nada marchaba bien. Aún así, comparado con sus simulaciones anteriores, este fue un progreso significativo. Los repetidos fallos de sellado y las simulaciones fallidas no afectaron la mentalidad de Haru. Disfrutaba fortaleciéndose en la batalla. Le encantaba enfrentarse a enemigos verdaderamente poderosos. Con su fuerza actual, ya podría haber evadido fácilmente la noche de exterminio del clan Uchiha y haber sobrevivido. Pero ese ya no era su objetivo. Su verdadero objetivo era agudizar al máximo su fuerza en el combate, para estar preparado para todos y cada uno de los desafíos que el futuro pudiera presentarle. Con el paso del tiempo, Haru había simulado la batalla 6 o 7 veces más. En las últimas carreras, se tranquilizó y dejó de depender de las técnicas de sellado. En su lugar, optó por un método más sencillo para probar y mejorar su fuerza. Una de las razones fue que las técnicas de sellado que dominaba aún eran demasiado rudimentarias para suprimir al primer y segundo Hokage. Otra razón fue que los enemigos lo rodeaban constantemente, lo que hacía que los sellos fueran casi imposibles de ejecutar correctamente. Una y otra vez, finalmente fue derrotado cuando se quedó sin chakra. Haru comprendió que era improbable que siguiera mejorando con sus capacidades actuales. Si de verdad quería cambiar el juego, solo había una solución: esperar. Espera una nueva habilidad dorada. Había visto cuánto podían mejorar su fuerza las habilidades doradas. Físico Tsutsuki, liberación de madera, ataque de vacío de los 80 dioses. Cada uno de ellos había aumentado significativamente su poder de combate. Con tales habilidades, cada desafío se convertía en un obstáculo superable. Ahora, frente a otra situación imposible, creía que la siguiente habilidad dorada le permitiría cambiar todo. Pero adquirir una habilidad dorada no era una tarea sencilla. A lo largo de múltiples simulaciones, Haru encontró numerosas habilidades moradas, e incluso más blancas y azules. Pero el oro seguía siendo esquivo. Esto coincidió con sus expectativas. En la vida, nada que realmente valga la pena conseguir nunca llega fácilmente. Habiéndose preparado mentalmente, Haru no se desanimó. Finalmente, después de más de 10 simulaciones, Haru obtuvo su cuarta habilidad dorada. Señor de los elementos, habilidad dorada. Al usar ninjutsu elemental, el poder aumenta en un 300%. 300%. Incluso Haru se quedó atónito cuando vio la descripción de la habilidad. Un aumento del 300% de poder en ninjutsu elemental, ¿qué significaba eso? Incluso un ninjutsu básico de rango C de bajo nivel ahora poseería una fuerza destructiva inimaginable bajo el efecto del Señor de los Elementos. Se necesitarían las técnicas más avanzadas de un ninja de primer nivel para poder enfrentarse a él. Originalmente había asumido que la cuarta habilidad dorada sería otro Kekkei Genkai como antes, tal vez un límite de linaje o incluso un Kekkei Ta. Pero inesperadamente, era el Señor de los Elementos. Simple. Brutal. Y lo más importante, devastadoramente poderoso. Obtener esta habilidad lo elevó instantáneamente a un nivel de poder inigualable dentro de su rango. Ahora podía incluso desafiar a enemigos más fuertes que él. Haru inmediatamente bloqueó la habilidad dorada y luego seleccionó al azar algunas habilidades adicionales antes de ingresar nuevamente a la simulación. No podía esperar para desatar el poder del Señor de los Elementos. Inicio de simulación. Como de costumbre, Haru comenzó dentro de la celda de detención de la Fuerza de Policía Militar de Konoha. Pronto, Danzo envió gente para silenciarlo, pero ellos huyeron aterrorizados. Luego llegó Orochimaru con su reencarnación del mundo impuro, convocando al primer y segundo Hokage. Bajo el oscuro cielo nocturno, los dos legendarios Kage estaban uno al lado del otro, emanando un aura abrumadora. Con un movimiento corporal, Haru apareció ante ellos, a solo 2 o 3 metros de distancia. Anteriormente, había podido lidiar con Danzo, ninjas raíz e incluso Uchiha Itachi sin siquiera utilizar el Señor de los Elementos. Pero ahora, frente a los cuerpos de reencarnación del mundo impuro del primer y segundo Hokage, finalmente estaba listo para darlo todo. Ataque de vacío de los 80 dioses. Desde el principio, Haru desató la técnica más poderosa que poseía actualmente. Esta vez, recibió el poder de la recién desbloqueada habilidad dorada, Señor de los Elementos. Una fuerza explosiva estalló al instante. Al condensarse el chakra, una luz blanca radiante brilló en la palma de Haru. Incluso antes de que lanzara el ataque, la energía opresiva sacudió el campo de batalla.
Incluso el primer y el segundo Hokage, con sus cuerpos inmortales del mundo impuro, sintieron una profunda y peligrosa sensación de aprensión. Comprendieron que si les golpeaban directamente, las consecuencias podrían ser irreversibles. Incluso con regeneración. Sin dudarlo, los dos Hokage actuaron de inmediato. Eran veteranos, curtidos en la batalla. Cuanto más poderoso era el ninjutsu enemigo, más crucial era atacar primero e interrumpirlo antes de completar el lanzamiento. Pero Haru ya no era el mismo shinobi inexperto que había utilizado por primera vez el ataque de vacío de los 80 dioses. Después de más de una docena de simulaciones, se había vuelto experto en implementar la técnica con una preparación mínima. De lo contrario, no se habría acercado al Hokage con tanta precisión. El primer y el segundo Hokage lanzaron una ofensiva conjunta. World Release, uno de los Kekkei Genkai más aterradores del mundo. Dios del trueno volador, un ninjutsu espacio-temporal de rango S. Ambos eran legendarios, casi imparables. Y ahora, manejados por dos titanes históricos, alcanzaron alturas impensables para los shinobi comunes. Al mismo tiempo, el ataque de vacío de los 80 dioses de Haru, potenciado por el Señor de los Elementos, entró en acción. Puños de chakra gigantes, como meteoritos del tamaño de montañas, estallaron en todas direcciones. El radio de devastación se extendió por casi 100 metros. Danzo, Orochimaru, el hombre enmascarado, Itachi y un enjambre de ninjas raíz quedaron atrapados en el ataque. Cada puño de chakra titánico ejercía una presión inmensa y un impulso atronador. Al principio parecían distantes, pero luego, en un abrir y cerrar de ojos, estaban encima de todos. Puños blancos cegadores. Decenas de ellos, golpeando con fuerza. Borrando todo lo que tocaban. Orochimaru, Danzo, Itachi y los ninjas raíz quedaron abrumados. Incluso el hombre enmascarado, que siempre mantenía un aire de superioridad y afirmaba ser Uchiha Madara, mostró un extraño destello de emoción. Ninguno de ellos esperaba que Haru desatara una técnica que iba más allá del poder de la mayoría de los Kage. Mientras los puños se lanzaban hacia adelante, los atónitos espectadores se apresuraron a usar Body Flicker y evadirlo. Pero a excepción del hombre enmascarado, protegido por la defensa espacial de Kamui, los demás no pudieron escapar. Danzo, Orochimaru, el ya herido Uchiha Itachi y el ninja raíz fueron alcanzados. Especialmente los shinobi raíz. Individualmente fuertes, pero comparados con Haru, ahora fortalecido por el Señor de los Elementos y acercándose al nivel Super Kage, no eran nada. Sus ataques eran absolutamente inigualables. Este fue el ataque de vacío de los 80 dioses, considerado el ninjutsu de estilo taijutsu más poderoso. Incluso Danzo y Orochimaru, ambos combatientes de nivel Kage, sufrieron heridas al intentar esquivar. Los Chunin de élite de Road no tuvieron ninguna oportunidad. Sufrieron graves daños o murieron al instante. Los demás miraban con asombro el centro del campo de batalla. Habían sido devastados en la periferia. Pero el primer y el segundo Hokage habían estado en la zona cero. A pesar del poder regenerativo de la reencarnación del mundo impuro, no podían estar seguros de si los dos Kage legendarios realmente habían sobrevivido. El ataque dejó un campo de batalla lleno de cráteres y envuelto en una espesa nube de humo gris. El Mangekyou Sharingan se encendió cuando el hombre enmascarado e Itachi los activaron para perforar la neblina. Itachi, repórtalo, preguntó Danzo con gravedad. Si ni siquiera el Hokage del mundo impuro pudo detener a Haru, entonces Danzo se había quedado sin movimientos. Orochimaru entrecerró los ojos, con expresión insegura. Una vez estuvo seguro de que podía controlar el cuerpo de Haru a través del Edo Tensei. Ahora, al ver la verdadera fuerza de Haru, se dio cuenta de lo ridículamente ingenuo que había sido. Los dos Hokage todavía están vivos, dijo Itachi en un tono profundo. Al escuchar esto, Danzo y Orochimaru se relajaron visiblemente. Si todavía estaban de pie, entonces el ataque de Haru no los habría destruido completamente. Todavía había esperanza. Al menos no fue el final. Zas. La brisa nocturna entró y se llevó el humo. En el corazón del campo de batalla, se encontraba Uchiha Haru, tranquilo y sereno, con los ojos brillando de satisfacción. Estaba claramente complacido con el efecto devastador del Señor de los Elementos. A lo lejos, el primer y el segundo Hokage permanecieron de pie. Pero estaban lejos de salir ilesos. Capítulo 53. El brazo izquierdo del segundo Hokage estaba roto y su pierna derecha había desaparecido por completo. Incluso el primer Hokage había perdido una pierna. Se encontraban en un estado de completo desorden. Pero esa no fue la parte más aterradora.
Lo que fue verdaderamente impactante fue que la reencarnación del mundo impuro, una técnica del Edo Tensei que se decía que otorgaba inmortalidad y chakra ilimitado, parecía haber sido anulada. Las heridas del primer y segundo Hokage no mostraron signos de curación. O mejor dicho, se estaban curando, pero a un ritmo tan lento que prácticamente no se notaba. Danzo, Orochimaru y Uchiha Itachi se quedaron mirando con los ojos muy abiertos, sus labios temblando mientras permanecían congelados, incapaces de hablar. Uchiha Aro había destrozado una vez más todo lo que creían saber. ¿A qué nivel aterrador había llegado este joven Uchiha? Incluso el hombre enmascarado, que se hacía llamar Uchiha Madara, mantenía la calma solo superficialmente. El ojo expuesto tras su máscara brillaba con intensidad. Estaba claro que ni siquiera él podía permanecer indiferente ante aquella escena. Vamos juntos. Los ojos de Danzo brillaron fríamente mientras miraba a Itachi y Orochimaru. Las cosas habían progresado hasta un punto en el que no había vuelta atrás. Uchiha Aro tenía que morir. Nadie podría predecir lo que sucedería si a Aru se le permitiera irse hoy. Incluso el primer y segundo Hokage del Edo Tensei habían sufrido daños devastadores a manos de él. Danzo sabía que no podría enfrentarse a Aru solo. Entonces se volvió hacia Itachi y Orochimaru. Si dos leyendas de nivel Kage no fueran suficientes, agregarían una tercera. Si tres no fueran suficientes, añadirían un cuarto y un quinto. Seguramente 5 shinobi de nivel Kage serían suficientes. Itachi dio un paso adelante inmediatamente y se colocó junto a Danzo. Su lealtad a Konoha era inquebrantable. Más importante aún, tenía un pacto con el pueblo, uno que estaba obligado a cumplir. Cualquiera de las dos razones por sí sola fue suficiente para encerrarlo en ese camino. A Danzo no le sorprendió la postura de Itachi. Su mirada se dirigió a Orochimaru. Si Orochimaru se uniera, sus posibilidades aumentarían significativamente. Si él se negaba, Danzo e Itachi tendrían que intentarlo de todos modos. Orochimaru sonrió y vaciló, entrecerrando los ojos. «Quiero el cuerpo de ese niño», dijo en voz baja y codiciosa. «Está bien», respondió Danzo al instante, sin rastro de vacilación. Fue una promesa vacía. Podía permitirse hacer tantas como necesitara. Lo que ocurrió después se podrá solucionar más tarde. Después de todo, a Danzo nunca le había importado la reputación. Muy bien. Los ojos dorados de Orochimaru brillaron. Su larga lengua serpenteante se deslizó por sus labios resecos al finalmente acceder. Danzo se giró nuevamente. ¿Nos ayudarás? Esta vez la pregunta era para el hombre enmascarado. Pero el enmascarado no respondió. Se quedó quieto, en silencio, como si no hubiera oído. Danzo no dijo nada más. Ya sabía la respuesta, tal como esperaba. Esta enigmática figura que decía llamarse Uchiha Madara no intervendría tan fácilmente. Y así, Danzo, Orochimaru y Uchiha Itachi, tres titanes de nivel Kage, utilizaron la técnica Body Flicker simultáneamente. En un instante, estaban en el frente, de pie junto al primer y segundo Hokage heridos. Enfrentándose a Uchiha Aru. La expresión de Aru era tranquila, pero sus ojos ardían de anticipación. No temía a los enemigos de nivel Kage. Dos a la vez ya estaban a su alcance para superarlos. Pero ahora eran 5. 5 shinobi de nivel Kage. ¿Podría todavía manejarlos tan fácilmente como antes? Ahora la cosa se estaba poniendo interesante. Simulación fallida. Las palabras se materializaron nuevamente ante él. Incluso como el señor de los elementos, Uchiha Aru no había podido derrotar a 5 oponentes unidos de nivel Kage. Aunque su ataque aéreo de los 80 dioses, potenciado por su maestría elemental, fue devastador, ninguno se atrevió a enfrentarlo directamente. Esquivaron, contraatacaron y combinaron sus fuerzas para resistir. Pero una técnica tan poderosa drenaba cantidades masivas de chakra. Incluso con las reservas actuales de Aru, no podría usarse indefinidamente. Los 5 maestros de nivel Kage trabajaron juntos a la perfección, priorizando el desgaste sobre la fuerza bruta. Redujeron su chakra poco a poco. Al final, Aru estaba exhausto. Derrotado. Pero este fracaso fue diferente. Anteriormente, la regeneración infinita del Edo Tensei Hokage había sido su mayor obstáculo. Ahora, ese problema fue resuelto. El poder otorgado por el Señor de los Elementos superó incluso la regeneración de no muertos de Edo Tensei. Aunque finalmente perdió contra la abrumadora coordinación de 5 maestros de nivel Kage, el proceso había sido mucho más equilibrado. La victoria ya no parecía tan lejana. Entonces inició otra simulación. Una vez más, y otra vez, y otra vez.
Probó innumerables estrategias, logrando herir gravemente a 2 de sus 5 enemigos en un solo intento. Sin embargo, cada vez se quedó a las puertas de la victoria. La cuarta simulación finalmente terminó. Pero el conocimiento que obtuvo fue inmenso. El poder elemental que ejercía estaba refinando su fuerza en todas las direcciones. Con la masacre del clan Uchiha acercándose, esta habilidad le dio una ventaja que necesitaría desesperadamente. Después de la simulación, debía presentarse en la fuerza de policía militar de Konoha y reanudar sus funciones o asumir misiones. Pero después de matar al enviado de la aldea de la nube oculta, Uchiha Haru fue puesto bajo arresto domiciliario. Le habían aconsejado que permaneciera confinado en sus aposentos. Afortunadamente, eso le vino muy bien a Haru. Necesitaba tiempo para simular, entrenar y aumentar su fuerza capa por capa. Así que no se resistió. Cuando terminó la cuarta simulación, Haru se sumergió en la reflexión, tal como lo había hecho después de cada intento anterior. Era su rutina: analizar lo que había aprendido, identificar sus defectos y pulirse. Sin embargo, lo que no sabía era que durante este tiempo, la aldea de la nube oculta ya había enviado un ultimátum. Su mensaje era claro: o iban a la guerra contra la aldea de la nube oculta, o entregaban a Uchiha Haru por matar a su enviado. No mostraron ninguna preocupación por el motivo de la muerte del enviado. Tampoco reconocieron el intento de secuestro de la hija mayor del clan Hyuga. Para ellos, los hechos no importaban. Habían venido a provocar. Y ante esta presión, el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, no tuvo más remedio que convocar una reunión de emergencia. Los líderes del clan, los ancianos de la aldea y los Jonin clave, incluidos Kurena y Yui, Yugao Uzuki, Asuma Sarutobi, Ayate Geko y Miguri, fueron convocados para discutir su curso de acción. Señor Hokage, si Kumogakure quiere la guerra, que la tenga. ¿Acaso creen que Konoha les teme? El que hablaba era un jefe de clan que abogaba por la batalla. Tenía los puños apretados, los ojos abiertos y el rostro enrojecido por la ira. La audacia de Kumogakure lo enfurecía. Habían intentado un secuestro, fracasaron y ahora tenían el descaro de lanzar amenazas. Konoha era indiscutiblemente la mejor aldea shinobi. No iban a dejarse intimidar. Su declaración resonó en muchos otros presentes. Exactamente. ¿Aldea oculta de la nube? Aplastarlos. Que aprendan el poder de la hoja. Señor Hokage, de la orden. Nunca nos rendiremos. Capítulo 54. Cuanto más discutían, más se acaloraban sus emociones. La ira bullía en sus voces. Lo único que deseaban era ir a la guerra contra Kumogakure. La generación más joven, Uzuki Yugao, Yui Kurena y Miguri, se quedó a un lado, tensos pero silenciosamente aliviados. Temían que los ancianos de Konoha aceptaran entregar a Uchiha Haru, solo para apaciguar las demandas de la nube oculta. Eso sería vergonzoso. Todos ellos sabían quién era realmente el culpable de esta situación. Sin embargo, a juzgar por el estado de ánimo actual, era improbable que la situación se descontrolara. El pueblo no vendería a uno de los suyos. Pero justo cuando una sensación de esperanza comenzaba a surgir, una risa fuera de lugar resonó en la habitación. Es fácil decirlo. Pero ¿y la realidad? ¿Qué derecho tenemos a luchar? Todos se giraron. Era Danzo. Uno de los líderes del clan, que se había mostrado abiertamente a favor de la guerra, se burló con disgusto. Danzo, ¿tienes miedo? Kumogakure se atreve a hablar con tanta arrogancia y desprecio por culpa de cobardes como tú. Eres la razón por la que los forasteros creen que Konoha puede ser manipulada. Danzo no se inmutó. Su expresión era tranquila y su voz mesurada. ¿Miedo? Dijo con frialdad. Si tuviera el 50% de posibilidades de victoria, lucharía sin dudarlo. Pero la pregunta es, ¿tenemos siquiera eso? Después del ataque del 9 colas y la muerte del cuarto Hokage, Konoha nunca ha estado más débil. Orochimaru, uno de los Sannin legendarios, ha desertado. Tsunade ha desaparecido. Jiraiya vaga quién sabe dónde. Así que ahora solo quedamos yo, y los 3 ancianos, para mantener este lugar en pie. Recorrió con la mirada toda la habitación. Dime, ¿puede el Konoha de hoy realmente enfrentarse a Kumogakure? Si estalla la guerra, ¿comprendes el golpe que supondría para nuestra aldea? ¿Para la vida de nuestros shinobi ciudadanos? ¿Y si perdemos? Hizo una pausa, dejando que el silencio se asentara como ceniza en el aire. Luego, continuó lentamente, con peso en cada palabra. Ustedes son los jefes de clan de Konoha. ¿Quiénes forjan nuestro futuro? Todos lo saben. Hay muchos que nos observan desde las sombras, esperando un solo paso en falso.
Si hacemos un movimiento en falso, todos sabemos qué pasa después. Incluso los líderes de clan más agresivos guardaron silencio. Porque Danzo no se equivocó. Konoha, tal como estaba, no estaba en condiciones de afrontar otra guerra. Una pérdida sería catastrófica. Pero, si lo entregamos así, ¿qué pensarán las demás aldeas de nosotros? Preguntó alguien finalmente. ¿No se convertirá nuestra reputación como la aldea shinobi más fuerte en una broma? Su preocupación no se debía a la compasión por los Uchiha. La relación de Konoha con el clan Uchiha siempre había sido tensa. No, lo que realmente les preocupaba era la imagen de Konoha, su prestigio a nivel mundial. La voz de Danzo era fría. Esta es la carga que debemos soportar. O vamos a la guerra, o soportamos la vergüenza. Un murmullo se extendió entre la multitud. Suficiente. La voz del tercer Hokage cortó el ruido, tranquila pero autoritaria. Exhaló profundamente y luego volvió la mirada hacia un hombre. Y así. Este incidente empezó por culpa de tu clan Hyuga. Dinos, ¿cuál es tu opinión? Todas las miradas se dirigieron a Hyuga Ieyasu, el líder de los Hyuga, padre de Hinata Hyuga, quien casi había sido secuestrado. El clan Hyuga, poseedor del famoso Byakugan, era poderoso y respetado en Konoha. Ahora, sus acciones, o inacciones, determinarían el desenlace de esta reunión. Uzuki Yugao y Yui Kurenai también lo miraron con un destello de esperanza en sus expresiones. Después de todo, fue Uchiha Haru quien salvó a Hinata. Arriesgó su vida e intervino justo a tiempo. Sin él, la situación se habría convertido en una tragedia. Lógicamente y emocionalmente, Yashi debería ponerse del lado de Haru. Eso es lo que creían Yugao, Kurenai y Iwei. Pero cuando Yashi abrió la boca para hablar, su esperanza comenzó a desmoronarse. Incluso los ancianos experimentados de Konoha y los estoicos jefes de clan quedaron atónitos. Solo Danzo dio una leve sonrisa cómplice. El tercer Hokage permaneció en silencio, observando. Las palabras de Yashi fueron firmes y claras. Si sacrificar una vida puede asegurar la paz de todo Konoha, incluso si esa vida es la mía, no lo dudaré. Sus palabras resonaron en la cámara como un viento frío. Los líderes proguerra se levantaron de sus asientos indignados. Yashi. ¿Entiendes lo que dices? Ese chico Uchiha salvó a tu hija, y esta es tu respuesta. Yashi mantuvo la compostura. Se dirigió a la sala sin emoción. Esta no es una decisión tomada únicamente por el clan Hyuga. Es por el bien de todo Konoha. Por la estabilidad del mundo ninja. Todos sabemos que Konoha no puede sobrevivir a otra guerra. Lo sé, tengo una deuda con ese chico Uchiha. Pero, su voz vaciló levemente y un rastro de culpa se reflejó en su rostro. No tengo elección. Por Konoha. Por la paz. Daría mi vida. Incluso la vida de Hinata. El silencio cayó una vez más. La fría lógica de Danzo había sido contrarrestada. Pero la convicción sincera de Yashi impactó de otra manera. Su sacrificio personal, su disposición a darlo todo, incluso a su hija, conmovió a la gente de una forma que la estrategia no podía. Y aún así, también torció algo en sus corazones. ¿Vale la pena la paz? ¿Vale la pena una guerra por el honor? Una parte de la facción proguerra permaneció impasible, pero su número claramente había disminuido. Ahora, el tercer Hokage desvió su mirada. A la última figura que aún no había hablado. Uchiha Fugaku. Líder del clan Uchiha. Silencio durante toda la reunión. Aunque la brecha entre Konoha y los Uchiha se había vuelto casi irreparable, la presencia de Fugaku hoy significaba una cosa. Este no era un problema común. Su palabra tendría peso. El tercer Hokage se dirigió a él directamente. Fugaku. Uchiha Haru es de tu clan. ¿Qué tienes que decir? Fugaku se recostó, con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos entrecerrados. Él no habló. Nadie se atrevió a presionarlo. Ni los ancianos. Ni siquiera el líder más ruidoso del clan. Todos lo sabían. La decisión que estaba a punto de tomar no solo era crítica. Fue definitivo. Si aceptaba entregar a Haru, entonces el asunto estaría cerrado. Si se negaba, los halcones de guerra se alzarían de nuevo y el destino de Konoha podría cambiar por completo. El silencio en la cámara era sofocante. Incluso las linternas parpadeantes parecieron apagarse mientras esperaban. Esta fue la opinión sostenida por la gran mayoría de los presentes. Sin embargo, eso no incluía a Danzo ni al tercer Hokage. La decisión de entregar a Uchiha Haru ya estaba tomada. Lo que siguió fue solo una fachada, una mera formalidad. Para facilitar el proceso, incluso se envió una delegación para persuadir al clan Hyuga.
Se creía ampliamente que, una vez que los Hyugas se unieran, ya no habría resistencia real. En cuanto al clan Uchiha, no importaba. La noche de la masacre del clan Uchiha se acercaba rápidamente. Pronto, todo el clan sería aniquilado. ¿Qué valor tenían ahora sus opiniones? Cuando llegara el momento, intercambiar un solo cadáver por la paz de todo Konoha se consideraría un trato razonable. Incluso los más acérrimos defensores de la guerra no se opondrían. Aún así, la curiosidad persistía. Como jefe del clan Uchiha, ¿qué decidiría Uchiha Fugaku? El tiempo transcurría. Nadie se atrevía a precipitar las cosas. Temían que una sola palabra o acción fuera de lugar pudiera inclinar los acontecimientos en la dirección equivocada. Después de unos 15 minutos, Uchiha Fugaku, que había estado sentado en silencio durante bastante tiempo, finalmente abrió los ojos y dijo en un tono lento y constante: aunque soy el jefe del clan Uchiha, no tengo derecho a decidir la vida o la muerte de ningún miembro individual del clan. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó alguien, visiblemente confundido. Fugaku respondió, haciendo una pausa deliberadamente entre cada palabra: deja que Uchiha Haru decida su propio destino. Ridículo. Es solo un niño. ¿Cómo podría entender conceptos como el sacrificio, la paz o el compromiso? Alguien inmediatamente se burló, expresando lo que muchos estaban pensando. Para ellos, la respuesta era obvia. ¿Una vida a cambio de la seguridad y estabilidad de toda una aldea? Eso era aceptable. Pero si esa vida fuera la tuya, ¿cuántos podrían realmente aceptarla? No creían que Haru poseyera ese nivel de madurez o conciencia. Danzo intervino con una burla. Patriarca Fugaku, ¿no es ese enfoque un poco ingenuo? Fugaku, impasible, negó con la cabeza. No lo creo. En ese momento, Yuga Izashi también habló. Apoyo esto. Uchiha Haru no debería morir en la confusión. Merece saber por qué muere. Tú, Danzo frunció el ceño y sus labios se separaron mientras se preparaba para discutir, pero el tercer Hokage levantó la mano para silenciarlo. Basta. Ya que Fugaku y Izashi han hablado, traigan a Uchiha Haru, dijo Sarutobi Hiruzen con calma. Escuchemos lo que tiene que decir. La mandíbula de Danzo se apretó, pero no dijo nada más. Traerlo aquí no cambiará nada, pensó. El niño Uchiha moriría de todas formas. Esto solo le permitía ver venir el cuchillo. Un momento después, varios Anbu aparecieron de la nada, desapareciendo con la misma rapidez con el asentimiento del tercer Hokage. No mucho después, regresaron, y había un joven entre ellos. Era Uchiha Haru. Al entrar en la sala del consejo, la mirada de Haru recorrió tranquilamente la sala. Aunque no había sido informado de antemano, podía adivinar la situación con asombrosa claridad. En un rincón de la habitación, vio destellos de miradas preocupadas. Uzuki Yugao, Kurena y Yui Migui. Pero mucho más comunes eran las miradas frías y analíticas de los ancianos y jefes de clan de Konoha. Sus miradas escrutadoras hacían que el ambiente fuera opresivo. Observaron fijamente a este joven shinobi que recientemente había sido noticia tras haber matado a Kurosuke Raiga, uno de los 7 espadachines ninja de la niebla, y también al enviado de Kumogakure. Muchos lo admiraban en secreto por ello. Todos los presentes eran líderes de clan o funcionarios de alto rango, verdaderas potencias en la hoja. La mayoría de los shinobis se habrían sentido abrumados simplemente estando en su presencia. Pero Haru permaneció en calma, con su expresión inalterada, tratándolos como a cualquier multitud común. Eso solo lo coloca por encima de la mayoría de los shinobi de Konoha en términos de compostura. Y eso sin mencionar su destreza en el combate. Había derrotado a Raiga y enviado a un diplomático desde Kumogakure, 2 tareas que estaban más allá del alcance de la mayoría de los Jonin. Fue una pena. Él era un Uchiha, maldecido por la historia para enfrentar un destino que nunca estuvo realmente bajo su control. Señor Hokage, Uchiha Haru ha llegado, dijo respetuosamente uno de los Anbu. Sarutobi Hiruzen asintió levemente. Bien. Con eso, los 2 Anbu enmascarados desaparecieron nuevamente en una confusión de chakra y viento. Entonces el Hokage dio una señal sutil. Un Jonin se adelantó para informar a Haru sobre la situación. Cuando terminó, Hiruzen miró directamente al joven Uchiha. Haru, todo esto empezó por tu culpa. Debes entenderlo. Lo que quiero saber ahora es, ¿qué quieres hacer? Un Haru no respondió de inmediato. En cambio, dirigió su mirada a Uchiha Fugaku. Fugaku lo miró a los ojos y asintió con una sola y solemne inclinación de cabeza. Haru entendió. Esta era la oportunidad que Fugaku le había prometido. El clan Uchiha no iría a la guerra con Konoha por él. Esa puerta estaba cerrada. Todo lo que quedaba, era la propia elección de Haru.
Tras un largo y deliberado silencio, Haru finalmente abrió la boca. Sus palabras salieron firmes y claras. No quiero. Nadie se sorprendió. De hecho, la mayoría lo esperaba. Esta era una elección entre la vida y la muerte. ¿Quién elegiría morir? Apenas las palabras salieron de sus labios cuando una ola de voces indignadas llenó la habitación. Es solo un niño. ¿Qué podría saber? Estamos perdiendo el tiempo dándole una opción. Niño Uchiha, ¿te crees superior al sacrificio? Morir por la aldea, morir por la paz, es un honor. ¿Acaso lo entiendes? El ruido aumentó rápidamente. Se alzaron voces acaloradas, superpuestas en una tormenta de reproches y burlas. Golpe. El tercer Hokage golpeó la mesa con fuerza. El sonido agudo atravesó el ruido como un kunai. La habitación quedó en silencio. Todos miraron a su alrededor y se dieron cuenta de que habían ido demasiado lejos. A pesar de todo su poder, a pesar de todos sus títulos, acababan de unirse para atacar a un adolescente. Danzo rompió el silencio con una sonrisa fina y aguda mientras se giraba hacia Fugaku. Entonces, jefe del clan Fugaku, dijo con fingida cortesía, ¿es esta su respuesta? Capítulo 55. Sí. Uchiha Fugaku asintió, se levantó y se acercó a Uchiha Haru, colocándose frente a él con aire protector. Su postura dejaba claras sus intenciones. Haru no se sorprendió. Fugaku era el patriarca del clan Uchiha. Para entonces, la relación entre los Uchiha y Konoha se había deteriorado hasta el punto de la hostilidad abierta. Aunque Fugaku podría no estar dispuesto a ir a la guerra con toda la aldea por Haru, ciertamente no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo los superiores de Konoha arrojaban a Haru a los lobos. Si se supiera que el líder del clan Uchiha permitió que uno de los suyos fuera derrotado sin resistencia, el clan estallaría en indignación. La posición de Fugaku como patriarca quedaría destruida. Sin importar la decisión que tomara hoy el consejo de Konoha, Fugaku tenía que tomar una postura. Como mínimo, tenía que mostrar resistencia. Entonces, ¿el clan Uchiha pretende convertirse en enemigo de Konoha? Los ojos entrecerrados de Danzo brillaron amenazantes. Su tono era tranquilo, pero la amenaza subyacente era inconfundible. En cuanto pronunció esas palabras, la atmósfera en la sala del consejo se volvió tensa. Todos los presentes eran figuras importantes de Konoha, líderes de clan, ancianos y altos funcionarios. Todos eran plenamente conscientes de la creciente división entre el clan Uchiha y la aldea. En verdad, fue precisamente debido a esta creciente tensión con los Uchiha que Konoha se encontró en una posición difícil, obligada a hacer concesiones y buscar la paz con potencias extranjeras solo para mantener el equilibrio. Sin el conflicto que se gestaba dentro de sus murallas, la hoja podría haberse erigido con orgullo como la aldea más fuerte del mundo shinobi. Incluso con la muerte del cuarto Hokage y la desaparición de los Sannin, Konoha no habría temido a criaturas como la nube oculta. Pero los conflictos internos, especialmente con una potencia como el clan Uchiha, los dejaban vulnerables. Si a esto le sumamos una posible guerra con Kumogakure, Konoha podría colapsar de la noche a la mañana. Y ahora, Danzo había elegido este momento volátil para confrontar públicamente a Uchiha. Todos miraban a Fugaku, esperando ver su reacción. Exteriormente, Fugaku parecía tranquilo, frío, severo, inquebrantable, pero interiormente estaba profundamente inquieto. Haru era uno de los suyos. Fugaku no podía abandonarlo. Hacerlo quebrantaría su autoridad dentro del clan. Peor aún, podría desencadenar un levantamiento violento entre los radicales Uchiha, desatando una guerra civil en Konoha. Eso sería un desastre que no podía permitir. Ahora no le quedaba otra opción que dar un paso adelante y afrontar este desafío directamente. Apostaba a que, con la amenaza de Kumogakure acechando fuera de sus puertas, la aldea no se atrevería a provocar una guerra total con el clan Uchiha. Danzo, dijo Fugaku con frialdad, eres solo un hombre. ¿De verdad crees que puedes hablar por todo Konoha? Su voz resonó en la cámara silenciosa. ¿Crees que hablas por el Hokage? En el momento en que esas palabras salieron de sus labios, un destello de tensión recorrió a todos los presentes. Años atrás, Danzo compitió por el puesto de Hokage, enfrentándose a Sarutobi Hiruzen. Esa amarga contienda conmocionó a toda la aldea. Al final, Hiruzen salió victorioso, pero el resentimiento nunca abandonó el corazón de Danzo. Ahora, Fugaku había desenterrado esa humillación y la había presentado ante todo el consejo. Danzo entrecerró los ojos. Su rostro se ensombreció. Estaba a punto de estallar cuando una voz tranquila rompió el silencio. Es suficiente, dijo el tercer Hokage, levantando una mano para detener a Danzo.
Dirigiéndose a Fugaku, Hiruzen habló en un tono tranquilo y sereno. Patriarca Fugaku, tengo una sugerencia. Todos somos líderes de clan y ancianos de Konoha. ¿Por qué no lo sometemos a votación y decidimos juntos? ¿Te parece bien? Fugaku hizo una pausa y luego giró la cabeza para mirar a Haru. Haru asintió levemente. A él no le importaba nada de este teatro político. Ya no era alguien a quien pudieran controlar. Con el poder que ahora poseía, nada de esto importaba realmente. La única razón por la que permaneció en Konoha y soportó todas estas tonterías fue por el bien de su quinta simulación. Muy bien, dijo finalmente Fugaku. Él asintió con la cabeza. Por dentro, respiró aliviado. Las cosas no se habían salido de control, al menos no todavía. Bien, dijo el tercer Hokage, poniéndose de pie y girándose para dirigirse a la sala. ¿Alguien se opone a este método? Las cabezas se negaron en toda la sala. Nadie expresó su oposición. Mientras el Hokage se preparaba para iniciar la votación, una voz tímida resonó desde el otro extremo de la sala. Señor Hokage, ¿podemos votar también? Todos se giraron hacia la fuente de la voz. Era una joven Chunin, una chica de cabello lavanda y ojos tímidos. Junto a ella había otras figuras jóvenes. Uzuki Yugao, Yui Kurenai, Sarutobi Asuma, Ayate Heki Migui. Del grupo, solo Asuma, hijo del Hokage, parecía acostumbrado a la imponente presencia de la élite de Konoha. Los demás parecían visiblemente nerviosos, rígidos, como si estuvieran fuera de lugar. Eran jóvenes. Demasiado jóvenes para estar aquí según los estándares convencionales. De no ser por la naturaleza específica de los procedimientos de hoy, ni siquiera se les habría permitido el acceso a la sala del consejo. La mayoría de los ancianos los consideraban poco más que ruido de fondo, insignificantes e invisibles. Pero ahora, habían hablado. Después de una breve vacilación, el tercer Hokage asintió. Se le permitió asistir a esta reunión. Eso le da derecho a emitir su voto. El alivio se extendió por los rostros de los jóvenes ninjas. Yui Kurenai dio un paso adelante, respirando profundamente mientras calmaba sus nervios. Voto en contra de entregar a Uchiha Haru a Kumogakure. Dijo con firmeza. Creo que Haru hizo lo correcto. Actuó en defensa del orgullo y la justicia de Konoha. Fue la aldea de la nube la que se extralimitó. ¿Por qué deberíamos inclinarnos ante ellos? Uzuki Yugao asintió y se unió a ella. Migui hizo su característico gesto de aprobación con el pulgar y se puso de pie orgullosamente junto a ellos. Solo Asuma y Ayate permanecieron impasibles. Su silencio atrajo la atención de toda la sala. Migui se inclinó hacia ellos, guiñándoles el ojo y gesticulando exageradamente. Claramente confundido por su vacilación, intentó animarlos a actuar. Haru era su camarada. Su compañero de equipo. Pero aún así, Asuma y Ayate permanecieron inmóviles. Asuma, dijo el tercer Hokage, con la mirada fija en su hijo, ¿cuál es tu decisión? La sala contuvo la respiración, esperando. Asuma bajó la cabeza ligeramente, con el ceño fruncido en señal de confusión interna. Puede que otros no lo notaran, pero él podía verlo claramente. La mayoría de quienes abogaban por la paz eran aliados cercanos de su padre, el tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen. Algunos incluso seguían sus directrices sin cuestionarlas. En otras palabras, el impulso para una resolución pacífica y la entrega de Uchiha Haru era en realidad la intención de su padre. Pero, Uchiha Haru no se equivocó. El corazón de Asuma se vio atrapado en una maraña de conflictos. Tras un instante, alzó la vista y declaró, palabra por palabra. No entiendo esta supuesta paz y sacrificio. Solo reconozco el bien y el mal. Creo que Uchiha Haru no hizo nada malo. Si yo estuviera en su lugar, habría tomado la misma decisión. Uchiha Haru no debería ser castigado. Con eso, se movió para pararse al lado de Yui Kurenai, Uzuki Yugao y los demás. Ayate lo siguió de cerca. En ese momento, varios jóvenes shinobi tomaron sus decisiones, todos apoyando a Haru. Este acontecimiento disgustó a quienes abogaban por una solución pacífica. ¿Acaso algunos Chunin y Junin eran realmente dignos de votar junto a ellos? Sin embargo, se abstuvieron de expresar su descontento. Después de todo, esta era la directiva del Hokage. Además, estos jóvenes no pudieron alterar significativamente el resultado. Haru asintió sutilmente, sintiendo una sensación cálida en su corazón. Aunque sus rangos no eran altos y eran jóvenes, estaban dispuestos a tomar esa posición por él. Especialmente Asuma y Ayate, fue inesperado. Estos dos nunca habían sido particularmente cercanos a él.
Sin embargo, en ese momento crítico, resistieron una inmensa presión para permanecer a su lado. Asuma, Ayate, no carecían de mérito. Konoha no estaba enteramente llena de tontos y cobardes que solo buscaban consuelo. Fue una lástima que, bajo la sombra de un liderazgo corrupto, muchos individuos capaces nunca tuvieran la oportunidad de brillar. Los votos de estos jóvenes shinobi no causaron mucho revuelo. Pronto, el resto comenzó a emitir sus votos. Su proceso fue mucho más sencillo. Las discusiones y debates anteriores habían dejado claras sus posiciones. No había necesidad de reiterarlas. Entre los líderes de los clanes y los altos funcionarios de Konoha presentes, aquellos que originalmente abogaban por la guerra eran la mayoría. Sin embargo, después del discurso de Danzo, especialmente el de Yuga y Ashi, muchos asistentes dudaron. Esto añadió un elemento de suspenso a la votación. La votación concluyó rápidamente. Uzuki Yugao, Yui Kurenai y los demás rápidamente contaron los resultados. 1, 2, 12, 22, tenemos un voto más de nuestro lado. Exclamó Yui Kurenai con entusiasmo. Uzuki Yugao y Migui junto a ella también tenían expresiones de alegría. Los rostros de los defensores de la paz se oscurecieron. En ese momento alguien intervino. Un momento, todavía hay una persona que no ha votado. Todos dirigieron su atención al único individuo que aún no había expresado su opinión. Yuga Yashi, el jefe del clan Yuga. Todos los presentes recordaron el discurso anterior de Yashi y asumieron que conocían su postura. Sin embargo, nadie anticipó que, en el momento crucial en el que Uchiha Aro estaba a punto de ser salvado, quien lo empujaría al límite sería el padre de la chica a la que había salvado. Las sonrisas en los rostros de Uzuki Yugao y Yui Kurenai se desvanecieron gradualmente. Por el contrario, la facción pacifista comenzó a recuperar la compostura. Independientemente del resultado, al menos no habían perdido. Yashi, es tu turno, dijo el tercer Hokage con calma. Yuga Yashi se puso de pie y caminó hacia adelante paso a paso. Todos miraron en estado de shock. Se dirigía hacia Aru. Antes de que pudieran procesar esto completamente, Yashi hizo otro movimiento inesperado. Se inclinó en un ángulo de 90 grados. El estimado jefe del clan Hyuga, una figura de estatura significativa en Konoha, rindió un homenaje tan profundo a un joven. Uchiha Aro, gracias por salvar a mi hija. Debería estar a tu lado. Pero como mencioné antes, incluso si me enfrentara a la misma situación, elegiría morir en calma. Por el bien de Konoha y la paz, solo puedo disculparme contigo. Lo siento. Con esto, se enderezó y se unió a la facción pacifista. Este acto dejó atónitos a todos los presentes. La sala cayó en un pesado silencio, el peso de la decisión de Yashi presionando a todos. Aru permaneció inmóvil, con expresión ilegible. Los jóvenes shinobi que lo habían apoyado intercambiaron miradas, la incertidumbre nublaba sus rostros. El tercer Hokage se aclaró la garganta, rompiendo el silencio. Los votos ya están emitidos.